Tremenda. Hola, buen día, Tremenda. buen día. Buen día. Bueno, ahí sí, hacemos el pañuelazo, todos los que tengan pañuelos cerca. A la cuenta de 3. Falta Graci, Graciela, que no llegó todavía. No, es que no lo tengo acá, no lo tengo acá el pañuelo, por eso estoy en una casa prestada. No, Ah, Graciela, algo. por favor, entonces tengo la- aparecé con los 2 dedos en B, que exactamente. Claro. Ya estamos. vas a estar más que presente. No tenés ninguna prenda. Y Yo obviamente, también. Y a las Yo 2, tampoco. chicos, a ver, Ondi o Sasa que digan 1, 2 y 3. 1, 2 1, y 2 y 3. 3. Aguante la Esa. ley. Aguante. Ahí estamos. Igual quedó grabado, así que está grabado ahora. Luego lo vamos a subir a nuestra página web, que de paso el chivo, es www.semes.com.ar. Así que ahí la van a tener grabada este tercer encuentro. Bueno, Buenísimo. yo voy a hacer de presentación, gracias y de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Voy a hacer una pequeña presentación y Sasa va a ser el maestro que va a seguir los paneles y moderarlo. Sí pedirles que mantengan el micrófono apagado, salvo cuando vayan a hablar, así no hay ruidos extras. Sasa está en un bar, así que puede ser que se interfiera algo, pero está todo bien. Decirles entonces que este es nuestro tercer encuentro con voz propia, diálogos transfeministas, y particularmente este encuentro está dedicado a educación. Nosotros somos el Centro Metropolitano de Estudios Sociales, mientras admito más gente. Para quienes conformamos SEMES, la justicia social es nuestra finalidad ética por excelencia, y lograrla es un objetivo que requiere nuestro compromiso y aporte, y en eso estamos. Entendemos que debemos trabajar de manera inclaudicable para transformar la inequidad en sus diversas expresiones y promover la construcción de sociedades más igualitarias, y por eso ya hace un año que encaminamos una de nuestras líneas, porque tenemos 3 líneas. Una tiene que ver con ciudadanía y políticas públicas, la otra con participación ciudadana y políticas públicas, la otra línea nuestra es en género y diversidades, y una tercera línea que, digamos, modera nuestras acciones es la de ambiente y todo lo que tenga que ver con un desarrollo sustentable. Hoy tenemos a la gran Dora Barrancos, y estamos muy felices, estamos súper contentas y contentes y contentos por la media sanción de la IVE, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por un aborto seguro. María José, si podés mutearte, ahí está, gracias. Bueno, decíamos entonces por un aborto seguro, legal y gratuito para todos nuestros cuerpos gestantes. Y a la gran también Graciela Morgade, gracias Graciela también por estar aquí. Por supuesto a Yamila Cirigliano, Santiago Merlo y a Benjamín Génova, que va a ser parte de nuestro panel, de nuestro preciado panel de hoy, y allí los escuchamos. Así que sin más, le doy la palabra a Sasa Testa, quien es nuestro responsable del área de diversidad en SEMES, y bueno, Sasa, el panel. Bueno, ¿qué tal? Me sumo a los agradecimientos de Ondina, a todos, todas y todes por estar hoy aquí, una mañana de sábado. Como siempre, es un placer, es una linda también, es una hermosa responsabilidad llevar adelante este evento que tiene como objetivo ser también una herramienta activa en la posibilidad de abrir
nuevas epistemologías o nuevas posibilidades de políticas públicas para que podamos pensar y repensar las construcciones heterosis patriarcales que han signado nuestra historia a lo largo de los años. Y aquí que en la oportunidad que hoy nos convoca, que es una oportunidad muy linda, también muy especial, porque yo también soy docente, así que en lo particular y en lo biográfico me es muy grato compartir este momento en el que vamos a intentar hablar y pensar en cuestiones que atañen al sistema educativo en una perspectiva transfeminista. Yo voy a moderar el panel. Cada una de los y las expositores y expositoras va a contar con alrededor de 10 minutos para comentarnos sus estoy oyendo. Si por favor pueden apagar los micrófonos. Bueno, nos van a comentar sus perspectivas y sus reflexiones. Yo voy a presentar el panel completo, voy a decir el orden de exposición y antes de que cada expositor exponga, voy a hacer apenas una pequeña minuta de adelanto para que todos, todas y todes sepamos hacia dónde van a hablar ellos y ellas. Contamos hoy con la presencia de Benjamín Génova, que es referente de la organización Varones Trans y No Binarios de Neuquén y Río Negro, conformada por infancias, adolescencias y adultos trans. Fue asesor entre 2015 y 2018 de diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos. Desde el año 2019 y hasta la actualidad es asesor de la Secretaría de Nivel Primario y Modalidad Especial en ATEN. Es educador popular, trabajador de la Dirección Provincial de Diversidad del Gobierno de Neuquén, es estudiante del profesorado de nivel primario en el Instituto Superior de Formación Docente número 12, padre de 2 hijas, varón trans. Luego vamos a continuar con Santiago Merlo, quien es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, docente de Educación Media del Ministerio de Educación de Córdoba, es especialista en ESI de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Es educador y promotor sanitario del Consultorio Inclusivo Municipal de Mina Clavero, fundador de la Casa de Varones Trans, No Binarios y Familias de Córdoba, activista trans. Continuará luego Yamila Cirigliano, quien es abogada con especialización en causas por los derechos de los, las y les trabajadoras y trabajadores, miembro fundante del Observatorio contra el Acoso, es coordinadora nacional, técnica, legal y psicosocial de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es madre de 2 hijas, Juana y Clara. Militó desde muy joven en derechos humanos, cuestiones de género y movimiento estudiantil. Fue dirigente universitaria de la Fuga, que supo tener la academia al servicio del territorio y la justicia social. Luego nos va a acompañar con sus palabras Graciela Morgade, quien es doctora en educación y actualmente se desempeña como subsecretaria de Participación y Democratización Educativa. Y va a cerrar Dora Barrancos, quien es doctora en Historia, especialista en género, actualmente es asesora presidencial ad honorem y es una de nuestras referentas transfeministas ineludibles. Muchísimas gracias. Como les decía, va a arrancar Benjamín Génova, quien nos va a comentar acerca de la necesidad del acceso a un trabajo formal y el fortalecimiento de la organización de varones trans, del trabajo que realizan entre docentes y la organización, dando charlas en toda la provincia de Neuquén, de la tarea en conjunto que organizan y llevan adelante con el sindicato ATEN y la necesidad de transformar la educación en una perspectiva fuertemente anclada en el transfeminismo y, por supuesto, en la interseccionalidad que esto conlleva. Y, por último, hablar de sus objetivos personales de transformación educativo-pedagógica en perspectiva trans. Benjamín, a partir de ahora, tus 10 minutos.
Gracias. Buenos días a todas, a todes, a todos. Espero que se escuche bien. Bueno, la verdad, escuchaba cuando Sasa nombraba todo lo que somos, ¿no? Yo la verdad que me sonaba raro esto de ser trans y parecer, no sé, tener tantas cosas, ¿no? Ni lo soñaba yo. Tengo 35 años y recién hace un año pude empezar a estudiar para ser docente en algún momento de mi vida. Esas cosas por ahí, las personas trans, y lo voy a decir con total humildad desde lo más profundo de mi corazón, acá Sasa, Santi me conocen, somos amigues, amigos, compañeros, y saben que siempre hablo de lo más sincero posible y de lo más profundo de mi corazón, porque desde ahí me salen las cosas. Como decía Sasa, yo tengo por primera vez un trabajo registrado, un trabajo formal, hace 4 años y medio, tengo 35, tengo una hija de 20 años, una de 15, y la verdad que fue bastante difícil para mí pensar que en algún momento de mi vida podía estar compartiendo, por ejemplo, en un Zoom con Dora Barrancos, ¿no? Con Sasa, con todos ustedes. No lo hubiera soñado, ¿para qué les voy a mentir? Estaba tratando de sobrevivir a las cosas que la vida nos deja a las personas trans. Cuando empecé a tener mi trabajo registrado por primera vez, a mí, y lo resumo porque quiero aprovechar el tiempo, ¿no? A mí me cambió la vida a mí, a mis hijas, a todo lo que pasaba en nuestra vida. Parece que uno intentara exagerar las cosas a veces cuando las cuenta, ¿no? Pero yo no exagero y lo digo de lo más sincero que puedo ser, ¿no? Yo recuerdo de no haber tenido siquiera una mesa en mi casa antes de tener un trabajo. Y imagínense lo que fue para mí tener un trabajo registrado, que me permitía empezar a proyectarme en la vida con un montón de cosas que siempre quise hacer, pero que antes claramente no las podía hacer, porque tenía que estar viendo cómo vivir y qué traer a mis hijas. Y la verdad que este trabajo que a mí me permite proyectarme, me cambió mi vida, me dio el tiempo necesario para poder ocuparme de trabajar en conjunto con compañeros y compañeras trans de acá, que son en su mayoría adolescentes, muchos jóvenes, niños, sus familias, y algunos adultos como nosotros, que claramente necesitaban y necesitan un montón de cuestiones, por eso esa necesidad nuestra de organizarnos, ¿no? Organizarnos y poder visibilizar, que la gente sepa qué nos pasaba, qué nos pasa en la salud, qué nos pasa en la educación, qué pasa en nuestras familias, porque la gente no conocía mucho esto de ser un varón trans, por lo menos acá, ¿no? Por lo menos acá en nuestro territorio. De hecho, la primera vez que salimos a la calle como organización de varones trans fue en el año 2016, y la gente nos preguntaba qué éramos. Así que imagínense todo lo que faltaba y todo lo que falta. Nosotros, desde esta organización que hemos formado con nuestros compañeros y compañeras, hemos logrado articular un trabajo muy lindo con el sindicato docente ATEN, como bien lo mencionaba Sasa. El sindicato a nosotros nos abrazó desde el primer momento. La verdad que a mí me llena de orgullo el hecho de poder contar con este espacio de docentes, porque nos permitió transformar un montón de cosas en nuestras vidas, también, y en la vida de un montón de docentes que nos vamos cruzando en toda la provincia, porque hemos tenido hasta esa posibilidad de poder ir con nuestros compañeros y compañeres de la mano de ATEL a un montón de localidades de nuestra provincia, a las jornadas docentes, y poder contar a las docentes y a los docentes, a los docentes, qué nos pasa en las escuelas siendo una persona trans, qué nos pasó, qué nos gustaría que cambie, dónde sufrimos, por qué sufrimos,
Y la verdad que se han generado cosas muy, muy lindas, muy transformadoras, no solo para la vida de los docentes, sino para la vida de nuestros compañeros, que más de uno de ellos había abandonado la escuela justamente con esta, con esta discriminación que habían sufrido, con estos miedos de no contar que eran personas trans, porque tenían miedo a sufrir, a ser rechazados, discriminados. La verdad que se transformaron un montón de cosas de ese lugar. Y ocurrieron cosas, situaciones que no las podemos olvidar porque fueron, la verdad, transformadoras, de escuchar, por ejemplo, a más de una docente pedir perdón, pedir disculpas, pedirnos un abrazo porque más de una vez habían hecho sufrir a sus estudiantes y sin darse cuenta. Y los chicos también, y estoy hablando de compañeros muy jóvenes, adolescentes, también se quedaron con otra sensación después de poder hablar con las docentes y con los docentes y contarles desde su lugar, desde su experiencia, qué fue lo que les pasó en la escuela y por eso no querían ir más o abandonaban, o qué les pasaba en sus familias y por eso no iban más a la escuela, ¿no? Siempre en relación a esto de tener una identidad trans, como si eso fuera algo que uno elige, ¿no? Nosotros en el sindicato y esto de poder ir a todas las escuelas que pudimos, ¿no? En toda la provincia, lugares que están en medio de la cordillera, porque una cosa es ser trans en Neuquén Capital y otra cosa es ser trans en medio de la montaña, en un pueblo donde lo más cercano está, no sé, a 100 kilómetros, ahí la discriminación es mucho más fuerte, ¿no? La estigmatización, el miedo de los compañeros y compañeras trans. Ahí prácticamente mucha gente no puede decir quién es y tiene que vivir una vida como la sociedad quiere, ¿no? Y eso es muy doloroso. Todas estas cuestiones, estas situaciones que pudimos vivir en las escuelas con las maestras, con los maestros, de todos los niveles y también con estudiantes, a mí me despertó unas ganas terribles, lo voy a decir así, de ser docente también. El hecho de ir, de ver lo que pasaba, de escuchar a mis compañeros interactuar con las docentes, de ver cada cartelito que había en cada escuela en medio de la montaña, de los estudiantes y las estudiantes que escribían cosas y volcaban tantas sensaciones ahí. Yo cada vez que llegaba a una escuela, y esto no sé ni por qué me emociona, miren lo que les digo, cada vez que llegaba a la escuela, empezaba a recorrer todas las galerías y a ver qué cosas decían los chicos de ahí, qué pasaba en esos carteles, qué podíamos ver que otros no estuvieran viendo. Y eso a mí me despertó esas ganas de decir, bueno, yo quiero ser maestro, quiero ser docente, el vínculo que he podido generar también con las y los docentes de ATEN, que siempre fueron y son muy generosos con nosotros, que me alientan, que me acompañan, lo mismo que Sasa y Santi todo el tiempo. La verdad que a mí me dan ganas de estar en el aula con estudiantes y poder transformar en conjunto, ¿no? En conjunto. Hay muchas sensaciones y cosas que tal vez yo todavía no puedo poner en palabras, pero ya lo voy a hacer. Y es por eso que empiezo a estudiar en el IFD 12 de acá de Neuquén, en el Instituto de Formación Docente número 12, que me he encontrado con docentes extraordinarias también. Muy feliz, porque yo siento ya desde el primer momento que empiezo a cursar el año pasado, que se empezaron a transformar un montón de cosas, en mi vida, en la vida de la persona que tenía al lado, que tenía que escuchar que constantemente yo estaba reivindicando a las personas trans, y muchos de ellos me preguntaban, ¿pero es necesario que digas todo el tiempo que sos trans? Sí, es necesario, porque antes no podíamos estar acá nosotros las personas trans. Ni soñábamos. Yo ese instituto lo conozco desde hace 17 años, 15 años que vivo en Neuquén, y siempre lo vi cuando pasaba por la vereda. No sabía qué cosas pasaban ahí,
no sabía todo lo que podíamos hacer ahí, como hacía un montón de cosas, ¿no? Así como pasábamos por la vereda de Casa de Gobierno, pasábamos por la vereda de la legislatura, pasábamos por la vereda de un colegio secundario, y nunca nos imaginábamos que también teníamos el derecho de estar ahí, porque ni siquiera nos cuestionábamos eso, ¿no? Ya nos habían hecho creer toda la vida que no podíamos. Y bueno, ahí estoy cursando, aprendiendo, queriendo con una ansiedad terrible recibirme, poder seguir compartiendo experiencias. A mí me falta, como seguramente a todos, conocer y aprender muchas cosas, pero estoy muy ansioso de que el día que pueda ser docente, que pueda estar en una escuela, que ojalá pueda estar siendo docente en una escuela rural, que es mi sueño, porque yo fui a una escuela rural cuando era niño y sufrí muchas cosas ahí, porque todo se potencia en la zona rural, ¿no? Todo es más fuerte y más doloroso. Y poder transformar como objetivo, ¿no? Ahí, y ya casi para cerrar, porque tengo muchas ansias también de escucharles, poder transformar con la comunidad, poder trabajar no solo con el estudiante trans y verlo como un caso aislado, sino poder involucrarnos toda la comunidad educativa, todas las familias, los estudiantes, no hablar de que hay alguien trans solo porque hay alguien trans, como siempre ha pasado, como nos pasa a nosotros los adultos que de repente nos llaman por un caso de una infancia trans en una escuela, como si eso fuese algo raro, ¿no? La verdad que desde ese lugar es que a mí me gustaría hacer este pequeño aporte, este granito de arena para la educación y para las personas trans, que como les decía hace un ratito, antes no podíamos, ni soñábamos, o si íbamos al colegio, íbamos a la primaria y la secundaria no era una opción, solo llegábamos a inscribirnos y no había ahí una permanencia, no quedábamos en la escuela. Yo terminé el secundario en el año 2013 y tengo compañeros que aún no tienen ni la primaria teniendo más de 30 años. Entonces imagínense que esa no era una opción para nosotros. Nada, quiero agradecerle a Sasa por invitarme a compartir estas experiencias con ustedes y escucharles también. La verdad que estaba muy nervioso, no lo puedo negar, pero la verdad que muy contento también porque apenas les empecé a escuchar, me empecé a sentir más cómodo y nada, creo que está bueno que nos podamos conocer y compartir y aprender constantemente. Gracias, Asa, sos una persona que quiero con todo mi corazón y agradezco siempre tu generosidad de compartir conmigo tus espacios, tus conocimientos y sobre todo todo el cariño que tenés. Muchas gracias. Bueno, Benja, qué decir ante tanto cariño. Gracias a vos por estar, por enseñarme a mí también, porque coincido contigo en que el saber nunca es completo ni acabado. Es por eso también que estamos aquí, dialogando, ¿no? Entre todos, todas y todes, pensando cómo hacer de esta siempre una sociedad más justa, más libre y también más diversa e inclusiva. Te agradezco, Benja. Ahora vamos a pasar a las palabras de Santiago Merlo. Santiago nos va a hablar de la ESI como proyecto de justicia social e igualdad, de prácticas pedagógicas y lógicas de impunidad y de la transversalización de docencia y militancia. Santi, tenés... Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. La verdad, una alegría para nosotros que somos del interior, pensar en una propuesta federal que convoque nuestras vivencias, nuestras voces o lo que se pueda aportar es inmenso. Así que gracias por esa mirada del CEMES. Gracias por la posibilidad de dialogar, de encontrarnos. La verdad que me puse muy feliz cuando Sasa
nos convocó, y luego que bajó un poco esa primera espuma, ¿no? Un poco nomás, llegó esta sensación de la taquicardia al saber con quiénes íbamos a compartir este desayuno virtual o la renovación del mate virtual por las trayectorias, las referencias, las militancias de cada uno de ustedes, por el rumbo que nos han marcado en estos temas y en este tema tan sensible que es la educación, que siempre es transversal a todas las discusiones, a todos los debates, al devenir cotidiano. Así que bueno, mi intervención va a ser seguramente atravesada por esa misma emoción, esperando que no me traicione. Feliz también con la jornada, no podemos desviarnos de eso, y considerando también las posibilidades que tenemos, personas trans que hoy estamos en contexto educativo y que paradójicamente en los mismos sistemas que en algún momento nos expulsaron, porque creo que mucho hemos avanzado, paradójicamente hoy estamos acompañando a docentes, a directivos, a inspectores, a personas que tienen decisiones en la escuela, y que estas decisiones o estas prácticas pedagógicas y administrativas pueden dejar afuera o adentro a un compañerito, un compañerito trans, ¿no? Estas lógicas que por ahí se construyen dentro de la escuela, de impunidad, los silencios pedagógicos, el no nombrar, el no mirar, y creo que en ese sentido esta ley de educación sexual, a la que le voy a agregar afectiva, integral, porque si no nos quedamos muchas veces en lo sexual, identificando de forma inmediata la relación de dos cuerpos desde su genitalidad, y es a veces la palabra que nos genera una dificultad, pero bueno, ante todo, como decíamos por ahí, decía Sasa, somos militantes y queremos, y nos parece muy importante poder transversalizar la docencia con esa militancia, y eso implica intervenir, y eso implica buscar las estrategias para llegar donde aún no se pudo llegar, y para seguir profundizando donde ya quedó esa semillita plantada. Me hacía algunas preguntas en relación a qué podía aportar en este contexto en particular, en esta charla en particular, porque muchas veces hemos estado en espacios presenciales y virtuales, de Dora, de Graciela, de Sasa, entonces la verdad que qué decir que no hayan dicho, y creo que ahí es poner desde nuestra experiencia el cuerpo como un territorio pedagógico. En un post de esta media sanción de la ley y de la ley de interrupción legal del embarazo, que nuevamente nos preguntamos, nos hacemos la pregunta de qué es abortar, y en realidad las personas trans siempre abortamos. Abortamos el destino prefijado, el género, los juegos, los juguetes, los colores, las expectativas, los estereotipos, la familia, los vínculos. Nos hemos quedado soles abortando, porque abortar es eso, es correr, es renunciar. Sin embargo, también es liberarse, también es ser, y también es volar. En esta historia, sumándome al engranaje de esa cadenita en el que me toca contarla, porque cada quien tendrá a lo largo del tiempo en la historia ese momento, como también somos herederes de todos quienes posibilitaron que hoy estemos acá compartiendo. También reconocer que nada de lo que digo es propio, que todo es nuestro y a la vez es mío, en el sentido de que construimos estos discursos porque somos un retazo y un poquito de todos los espacios a los que pertenecemos o hemos pertenecido. Así que esa construcción colectiva está siempre ahí, muy presente, y lo hago también como carne en esta. No me gusta hablar de lo autorreferencial, pero la verdad es que me cuesta hoy, con 45 años que tengo, poder encontrar en libros y en materiales algunas de estas experiencias, ¿no? Ser un varón trans con 45 años de edad que vivió ausente de su propia historia hasta hace 8 años en que fue la ley de identidad de género, sin poder nombrarnos, y transicionando no solamente nosotros como personas en la transición social, registral, también implica que el contexto donde estamos y habitamos también transicione.
Por eso creo que es importante que en estas experiencias territoriales y los desafíos que se dan en las prácticas pedagógicas administrativas y otras que hacen en la vida institucional o educativa, también esté presente las voces de compañeros, compañeras de todo el país que están resistiendo, están educando compañeros trans, travestis, transgéneros, no binarios, en esos espacios que fueron expulsivos, poniendo sus vivencias ahí adelante, dando a conocer no solamente la normativa legal vigente para que se garanticen los derechos de las infancias trans y no binarias, sino comprendiendo en la propia vida y cómo eso ha ido atravesando nuestras biografías, lo que es ser parte de ese lugar, ¿no? Con tanta invisibilización y también pensando este conversatorio en voz propia, qué necesidad de que sea en voz propia también esas intervenciones dentro del sistema educativo, ¿no? Y a la vez atravesando el afecto, el valor de la afectividad, todo lo que hacemos en relación a esta ley. Porque la ley, si algo tiene, es, como lo decíamos, una ley de justicia social, es una ley que ama, es una ley que abraza, que te mira a los ojos y que te dice, yo te reconozco, acá estamos y la estamos peleando, y permitió nombrar todo lo que no se nombraba, con leyes que profundizaron después, esta primera que, para el ámbito de la diversidad en general en nuestro país, creo que fue el parangón y el empujón, porque por ahí nos dicen, no habla de infancias trans, de adolescencias trans, habla del respeto a la diversidad, a que tenemos igualdad en nuestras diferencias, y después podemos valernos de todos estos recursos que nos han dado estas leyes fundamentales para poder seguir habitando, debatiendo y profundizando. Preguntándonos también qué cobijos damos en la escuela para el desarrollo pleno de las personas trans y de sus familias, porque la comunidad educativa va mucho más de lo que sucede en el ámbito del curso, de la clase, del patio, del baño. Cruzamos la ESI con los viejos reglamentos de convivencia, porque muchos están desactualizados, e incluso muchos son contrarios a la ley. Entonces, ¿cómo dejamos de reproducir prácticas ilegales, siendo cómplices de la ilegalidad? No podemos tener ante esto este silencio pedagógico, o en nuestras intervenciones y nuestras prácticas, cuando nos damos vuelta a escribir en el pizarrón, o en la pizarra, o ahora en el contexto de pandemia, en el celular o en la computadora, la fecha y el tema, mientras mis estudiantes se dicen entre ellos, naturalizando una forma de violencia que a nosotros nos ha costado caro y hasta la vida, vos puto, torta, marica, traba. ¿Qué hago? ¿Espero que eso se detenga detrás mío? ¿Me quedo en el pizarrón hasta que pase? ¿Después me doy vuelta y como si nada sigo con mi clase? ¿O lo veo como una oportunidad de intervenir, de revisar significados y significantes y no dejar pasar una posibilidad pedagógica? Ya lo dijo Graciela, toda educación es sexual. Todo el tiempo que estamos dentro de la escuela, la organización de todas las actividades pasan por esto, ¿no? Y por pensar en esta perspectiva de género, en esta perspectiva de la diversidad, las responsabilidades institucionales, las responsabilidades de los agentes de Estado que somos como docentes, garantes de derechos, pero sobre todo trabajadores de la educación, que hemos abrazado no solamente la vocación, sino una profesión que sí o sí tiene que estar atravesada por la militancia, porque todavía nos queda un montón de camino por recorrer, porque el discurso sigue siendo hegemónico, y eso no nos educó ni para la empatía ni para el amor. La escuela que no tiene que construirse, ¿no? en estos espacios de impunidad, de dejar pasar o meter bajo la alfombra, porque yo no sé si mañana esa chica, ese chico, ese chique que está en el fondo con la capucha puesta va a volver a la escuela. Quizás el único lugar donde tiene la posibilidad de hablar, de ser abrazado, de ser nombrado, y sepa que no hay nada mal dentro suyo o en su vida, y que no tiene que irse de su pueblo chico para sobrevivir al infierno grande y abandonar todos sus vínculos para poder desarrollarse en las ciudades grandes, donde las posibilidades de sobrevivencia vuelven a ser tan complejas que muchos de nosotros quedamos excluidos de toda posibilidad en los márgenes y en la prostitución.
no como una elección, que también absolutamente es válida, sin embargo, como única opción posible, ¿no? Así que en esto también de poder homogeneizar, horizontalizar la información, lo que nos pasa como docentes también es que esto nos interpela, nos pone patas para arriba, nos jode porque tenemos que responder, nos pone contra la pizarra, ¿no? Contra las cuerdas, nos pone contra la pizarra, y el valor de la palabra y de esa autoridad o pseudoautoridad que los docentes tendríamos que tener, queda así como... de repente como avasallado por este chiquito, este pibis que me está hablando demasiado y que encima tiene la ley bajo el brazo y que sabe mucho más que yo. Es ahí donde tenemos que recuperar el poder habilitante, digo, del poder hablante del docente en esta posibilidad. Para ir cerrando, me atraviesan muchas cosas como persona trans, como docente. A veces siento que la vida me ha dado una revancha de poder asistir en primera fila a esos cambios, viendo cómo hoy las familias van exigiendo el reconocimiento de sus hijas, porque están teniendo una crianza libre en su casa, y exigen a la escuela que hagan las rectificaciones que corresponde, que les nombre como corresponde, ayudándoles y yendo a los registros civiles, al sistema de salud, a todas las instituciones y organismos que no nos nombraban, y hoy estamos ahí. Entonces seguimos necesitando poder revisar estas prácticas para poder garantizar la ley, ¿no? Y la pregunta sería si todos, todas, todes les docentes estamos convencidos, ¿no? Si todos somos militantes de la ESI, o por dónde hay que arrancar. Porque hay tantas cosas cuando se reconoce un conflicto, si es que se reconoce, y las respuestas que damos son de tipo institucionales o son personales, y ya sabemos lo que las opiniones personales han causado en nuestra vida como democracia, ¿no? Tengo 45 años, comencé mi transición más social y clínica médica, más en lo que tenía que ver con las pinceladas a darle a mi lienzo, con todas sus posibilidades, a partir del 2015. Soy comunicador social, sin embargo no he podido ejercer mi oficio por mi misma identidad de género, y encontré en el camino de la escuela y la educación una trinchera poderosa para aprender y para hacer, y no me quiero correr por nada de este lugar. Yo hace 8 años que trabajo en una escuela como docente, porque me habilitó ese título y poder hacer después el perfeccionamiento en lo pedagógico. No lo veía como posibilidad. Mi vieja es docente, era docente rural, y la docencia la quitaba muchas horas de casa, era la que llevaba la batuta, ¿no? en el hogar. Mi padre fue el primer feminista que conocí, con muchas dificultades con 3 hijas, calentaba en los inviernos de esas casas chorizos y alquiladas durante 20 años, la cama de cada uno de nosotros, y nos llamaba cuando estaba calentita. Sin embargo, era mi vieja la que con el tapicero, y mi vieja con su oficio de docente, la que nos dio la posibilidad de educarnos, dividiendo ese pizarrón en la ruralidad entre tantos grados como personas había, muchos más grandes que ella en edad, y a partir de ahí vi que estar en el sistema era educativo era una revolución. Cuando llegó la posibilidad de trabajar, no lo dudé, y sentí que también debía devolver en parte eso que estaba impregnado en los genes, ¿no? Cuando le comenté a la directora de mi escuela que iba a hacer una transición y que a partir de ese momento me debía llamar Santiago, y que ya no era la profesora de, o la vieja de lengua, como decían las chiques, que a partir de ese momento debían llamarme como yo me llamaba, se generaron un montón de interrogantes, ¿no? Cuando hablamos de la ESI, hablamos de todo lo que tenemos que garantizar para estudiantes, pero sin embargo, muchos docentes estamos transicionando en este siento que es una posibilidad y una revancha en ese sentido, y quienes han permitido que pueda seguir en la escuela han sido mis estudiantes.
La anécdota más hermosa que tengo en relación a ello fue que había muchas miradas el día que pedí una reunión a la directora con todos los docentes para explicar de una vez que iba a transicionar y que iba a haber muchas modificaciones que hacer en mi MAB, en la documentación que yo usaba, en el libro de asistencia, etcétera, que al principio se corrigió con un liquid paper sacando mi nombre anterior y poniendo el nuevo. Cuando dije eso me dijeron que quizás no era posible, que había que llamar a inspección, que había que preguntar en el ministerio a ver si yo podía ser quien quería ser. Claramente que mi respuesta fue un no rotundo y en ese momento sentí que me empoderaba. No conocía mi voz hasta entonces y no conocía mi voz de verdad hasta hace muy poquito. Mis estudiantes me fueron a buscar a mi casa porque luego de pasar por distintas situaciones de tensión, de muchos vacíos y de falta de abrazos en esto de hacer esa transición hacia afuera, caí en una situación de salud que fue compleja, con un ataque de pánico. No tiene nada que ver con patologizar las identidades trans, que a partir de ahí somos, porque parece que todavía hubiese que seguir aclarándolo, sino por todo esto que nos lleva a la ansiedad y a la depresión y al temor de perder nuestro trabajo. Me hablan dos de mis alumnas, me dicen que van a ir a tomar el mate a casa, eran 2, cuando abro la puerta eran 12 estudiantes que estaban ahí y que me dijeron, profe, venimos a hablar con vos, tenemos un montón de preguntas para hacerte. Me morí de miedo, no sabía lo que iba a pasar, llegó mi Kevin, todos tenemos un Kevin en el curso, y él que era todo grandote y que era como el líder, se paró en la punta de la mesa y me dejó la otra punta a mí con las chicas ahí al costado, me dijo, profe, te venimos a hacer esta pregunta. Dice, profe, vos sos un guaso. Un guaso es la terminología en cordobés para preguntar si sos un tipo, si sos un hombre, si sos un varón. Profe, ¿vos sos un guaso? Y yo, que había elaborado todas las posibles respuestas a las posibles preguntas que iban a venir, le dije en el mismo tono, sí, soy un guaso. Y en ese momento nos abrazamos y no nos soltamos nunca más. Mis estudiantes hicieron que yo permaneciera en el sistema educativo. A mis compañeras todavía les cuesta saber que estoy ahí, han pasado 5 años de aquella salida. Y la última posibilidad es la que me habilitó, porque también tenemos que tener una decisión política para hacer, es hoy ser parte del sindicato de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que me permite ser parte de un equipo técnico de ESI y poder ver estas transformaciones en primera fila. Me olvido de un montón de cosas, solo agradecimiento. Seguimos luchando, seguimos peleando, seguimos transicionando, transitando, y en medio de esto que haya esperanza, porque a veces parece que no avanzáramos mucho. Sin embargo, cuando vemos hacia atrás, vemos que el camino recorrido ha sido inmenso. Así que a no declinar en la lucha, en la militancia, en el activismo, compañeras, compañeros, y dentro de muy poco, cuando ya esté en todo su sentido implementado el Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral en todo el país, esperamos también como personas trans ser parte de estos equipos para poder dar nuestra mirada y nuestro apoyo de las organizaciones sociales, porque a nosotros el Estado, los estados, los municipios, las escuelas no nos van a mentir. Manejamos los datos al dedillo y conocemos nuestro territorio. Muchas gracias, les abrazo fuerte, y antes de emocionarme, nada, gratitud, gratitud, gratitud. Gracias. Bueno, Santi, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a Camila Sirigliano. Camila nos va a comentar acerca de las dificultades en la aplicación de la Ley de Identidad de Género en el ámbito público, de los avances en la aplicación de esta misma ley y la experiencia en materia, y del acceso a justicia con perspectiva de género. Yami, 10 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Bueno, buen día a todas, todes, a todos. La verdad que es un orgullo y un honor participar de este panel con Dora, con Graciela, con Santiago, con Benjamín y con todos ustedes acá. Gracias, Asa, a esa personita tan especial, solidaria y tan humana que me invitó a participar acá y que
hemos participado de varias batallas y aún nos quedan muchas más, ¿no? Esperemos que con éxito. Venimos bien, esperemos que eso continúe. Me parece importante empezar con una frase de Susie Shock en su libro llamado Crianza, que decía algo así como que, aunque tengamos nuevas leyes que me permitan tener en el documento el nombre que siento, todavía las leyes no han logrado que a mi sobrino dejen de decirle, ahí va tu tío disfrazado de mujer, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que si bien hay un contexto político, social, favorable, donde hemos logrado en nuestro país legislar una cantidad de normas muy positivas y que son un avance para la lucha del colectivo, de las mujeres, de las diversidades, la verdad que cuesta y todavía aún nos falta caminar mucho por la implementación de esas normativas y por la mejora de ellas, ¿no? Cuando hablamos de ESI, recién Santiago hablaba, y bueno, y acá tenemos expertas y expertos en esto, pero bueno, Graciela, sobre todo, leía también un texto tuyo del 2001, que Graciela ya decía en el 2001, hace casi 20 años, como en las aulas se decía, chicos, o había una reunión de padres y madres, y decían todos padres, o el alumno, ¿no? Como ya desde la escuela se empezaba a instar como el sistema, ¿no? Y el acceso a la educación viene muy, muy, muy relacionado con el tipo de sociedad moderna en el cual los parámetros son estos, ¿no? Heteropatriarcales, lógicas binarias, ya instaladas con mujer, hombre, y cómo eso en el sistema educativo sigue implementado todavía. Esto sigue pasando, lo sabemos, pese a que este texto de Graciela de hace casi 20 años, esto sigue ocurriendo en las escuelas, y tendemos a decir que la educación es universal y es para todos, dicen todos, pero esto no es así, sobre todo para el colectivo trans, LGTB, mujeres. La educación lamentablemente no es de todes, todavía falta muchísimo por recorrer. Y la ESI, si bien es un instrumento muy positivo, es sanador, ¿no? Todas estas normativas vienen de la mano de mucha lucha, de muchos años de organización, que es fundamental, pero todavía le falta, por ejemplo, en mi criterio, que no sea, que se aplica de manera discrecional, sin recursos muchas veces, con mucho prejuicio. ¿Qué pasa con no nombrar? ¿Qué pasa con lo no nombrado, ¿no? Como las infancias trans? ¿Qué pasa con eso? Lo que no se nombra muchas veces es difícil que se pueda reconocer, reparar, ¿no? Y contener. Me parece a mí. Creo que necesitamos tener conciencia social de las niñeces que conviven con nosotros en la sociedad. Ahí Gisela Rodríguez, que es una referente de Infancias Libres de Córdoba, dice que más del 80% de las familias no cuentan con acompañantes profesionales cuando los niños muestran y niñes muestran disconformidades con el género al nacer, ¿no? Qué grave esto, ¿no? Porque incluso otra cosa que pasa es, por un lado, un no acompañamiento y por el otro lado, un intento de normalizar, según ellos, adaptar, corregir, normatizar esa niñez, ¿no? A esto que contaba al principio, a este tipo de familia, a esta sociedad moderna que necesita esta sociedad moderna, que es un tipo de familia heteronormativa y patriarcal, ¿no? Como que esta conformación fue clave para el desarrollo de estas sociedades modernas, pero que bueno, que por suerte estamos logrando revertir. Y en ese sentido, estas reglas jurídicas, sociales y culturales empiezan a moverse, empiezan a sacudirse. El colectivo LGTBI, las disidencias que integran, por supuesto, un grupo vulnerado, el principal grupo vulnerado junto a las mujeres, pero tienen un índice muy, muy alto de violencias de todo tipo, que se manifiestan desde la imposibilidad de acceder a derechos humanos fundamentales, como la educación primero, la salud, la vivienda,
el acceso a justicia, por supuesto, ocurre algo que estamos viviendo, un proceso social tan interesante, sobre todo en nuestro país, que de estas expresiones, ¿no? de que la orientación sexual pasó de ser de un motivo para la exclusión social que venía siendo a ser una nueva reivindicación, ¿no? Una reivindicación de derechos, una reivindicación de organización, una reivindicación de demandas, de ejercer libertades. Creo que eso es un saldo súper, súper positivo que se ha logrado, por supuesto, con la organización, con la lucha, con el reconocimiento. Y en ese sentido voy a mencionar, sin aburrirles, espero, avances que se han dado en ese sentido, fundamentalmente para mitigar esto, ¿no? Que me parece que las distintas formas de agresión, sobre todo en las personas trans, que tienen como su punto de partida en no reconocer esa identidad de género, ¿no? Lo grave que eso implica. Porque yo escuchándolas y pensando mucho, y digo, y esto que decía Benjamín, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo tenés que decir que sos trans? Bueno, es una reivindicación, está perfecto, es organizarse, es identificarse, es salir a pelear, pero tenemos que apelar, otra vez para mí, a que en algún momento dejemos de diferenciarnos, ¿no? De mujeres. Esa diferenciación es ultra positiva para organizarse, porque la organización es clave, pero tenemos que trabajar para que en algún momento nuestra sociedad no tenga distinción de preguntar qué sos, ¿no? Ser un todo con acceso a derechos. Obviamente estoy hablando de un avance ideal, pero bueno, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no tenerlo como meta? No tener que decir, no, soy trans, soy gay, soy lesbiana, ¿por qué? No, somos el conjunto social con acceso a esto. Y en ese sentido, en estos avances, bueno, tenemos la ley de matrimonio igualitario en el 2010, les cuento brevemente, el Estado ahí es, a través de esta normativa, quien acaba con esa discriminación que coloca en pie de igualdad a todos los ciudadanos sin distinción de orientación sexual e identidad de género. Las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, eso es evidente, se usa el término contrayentes, y reconoce la igualdad jurídica a las personas del mismo sexo, ¿no? La verdad que nosotros ahora lo vemos, pasó en el 2010 y decimos, uy, pasó tanto, pero fue una ley importantísima que llevó muchos años de lucha y de organización e implica un montón. La gran ley de identidad de género en el 2012, ¿no? Veamos también esto que decía al principio, el contexto social y político en que estas leyes se dieron. Introducir el deseo y la voluntad de las personas es lo que hace para mí esta ley, para mí no, es lo que hace esta ley, que creo que el deseo puesto en primera persona y la voluntad de lo que siento que soy, creo que es clave y que es una ley súper, súper positiva, pero que tenemos que trabajar igual en hacerla, esto que contaba Santiago, ¿no? ¿Qué pasa cuando voy a la realidad? Porque está la normativa, pero después voy y no se cambia un legajo, voy a un banco y tampoco se cambian esos legajos o esas cuentas. Hay que ahí iniciar una pelea y una batalla constante cuando del Estado tenemos la obligación de empezar a modificar esas cosas, no necesariamente estar esperando el requerimiento de las personas, sino tener esa voluntad política y hacernos cargo de que estas cuestiones están dadas desde el derecho internacional. Hay miles de recomendaciones del Comité Internacional de Derechos Humanos, o sea, y una infinidad de normativas que les aburriría, pero que tenemos que empezar, sobre todo los que tenemos roles, aunque sea muy pequeño, en mi caso, empezar a producir políticas públicas en pos de esos cambios. Bueno, la ley de identidad de género, importantísima, la despatologización, la judicialización, no tener que judicializar esto, no considerar una enfermedad, descriminalizar, me parece que está buenísimo, poder modificar el nombre en los documentos, y el gran artículo 12 que no exige este cambio, no es necesaria la rectificación y la modificación taxativa de esto. Están las limitaciones, bueno, el acceso a salud, las cirugías deseadas, todo eso que creo que también es un avance enorme. Me parece que las limitaciones que señalé recién no son menores, no es para decir que esto no está bien, yo soy una persona incluso muy crítica, apoyo obviamente todas estas cuestiones, pero creo que siempre tenemos que trabajar por la aplicación a fondo de estas normativas, que son buenas, el texto es bueno, tenemos que trabajar por esto, ¿no? Por lo que decía la organización, la implementación,
y en ese sentido avanzar en eso. Bueno, después el nuevo Código Civil y Comercial reconoce más y mejores derechos a todas las familias, integradas por parejas del mismo sexo o de distinto sexo, cualquiera sea su composición, me parece que está buenísimo. Y tenemos el último, para mí, excelente, gran noticia de ley de cupo trans, de cupo laboral trans. Eso fue una conquista, haber conseguido ese decreto. Ustedes saben que las principales dificultades era lo que mencionábamos hace un rato, primero el acceso a la educación, y después cuando las poblaciones, las personas trans en general, la dificultad y la expulsión que se genera primero, en muchos casos en la familia, en el seno familiar, luego enseguidita en la escuela, en la educación, tener una vivienda digna, y el trabajo, ¿no? No puede ser, seguimos con esos índices, sino que me corrijan Dorita, Graciela, bueno, Sasa, Ondina, de el índice de mortalidad, ¿no? Una persona trans llega a los 35 años de edad, ese es el índice, lo cual es terrible, ¿no? Es inhumano, ese es el término, es inhumano. El tema de tener un trabajo digno, ¿no? Que el 90% de las personas trans travestis tengan que ejercer la prostitución, ¿no? Como trabajo, 90% como única salida laboral, es realmente, obviamente, que si hay deseo en ejercer ese trabajo, por supuesto, entender al cuerpo como fuerza de trabajo está perfecto, es súper respetable, está buenísimo, si existe el deseo siempre, ¿no? Pero el tema de que haya cupo laboral trans, que se haya legislado ese decreto, me parece un avance importantísimo en consonancia con las normativas internacionales. Ustedes saben que hay la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde antes, ¿no? Pero en el año 2018 recomendó a los estados fuertemente, ¿no? Establecer estrategias coordinadas de forma intersectorial, articulando temas con bases múltiples factores como educación, trabajo y seguridad social, alimentación, vivienda, orientadas a garantizar la participación democrática y el empoderamiento de las personas LGBTI. Y constituyen la identidad de género categorías prohibidas de discriminación. Esto no es menor. En estos preceptos se basó el decreto de cupo trans. Bueno, yo sé que esto es súper aburrido, pero me parece interesante contarles el avance en materia normativa. Bueno, la creación del Ministerio de Mujeres y Diversidades, creo que también, como algo institucional y del Estado, es para saludar. Y ahí, hablando de esto, ¿no? De no sé cómo estoy de tiempo. 1 minuto. ¿Cuánto me queda? Bueno, voy a lo más importante, entonces me faltan un montón de cosas que quería contar. 1 minuto. Bueno, no, avances en la educación superior. La Universidad de Buenos Aires hace muy poquito sacó una resolución en la cual modifica los títulos. Hay muchos avances en otras universidades del país. Me gusta mucho a mí esto de lo federal, entonces les había contado. Si quieren, después compartimos estos avances y estos datos, que no son oficiales, pero son datos de investigación en distintas universidades, que están buenísimos. Les cuento cuáles. La Universidad Pública, la Universidad Nacional del Sur, la Dirección General de Escuelas en la provincia de Mendoza, con la identidad de género autopercibido, avances hermosos. Y ahora, por último, el tema de acceso a justicia, que me parece que es muy importante, y establecer, como decía Luana, ¿no? ¿Cuáles son los principales parámetros fundamentales donde pararnos? ¿Qué es esto? Que es educación, salud, vivienda y trabajo. Creo que los estados, los funcionarios públicos y funcionarias públicas, todos tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer cumplir estas leyes y de generar canales de acceso a justicia. En ese sentido, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento, donde Gaby Carpinetti, que la deben conocer muchos y muchas también, es la directora. Elaboramos con el equipo de trabajo que Paulita Casal, una abogada también docente, muy piola y comprometida con toda la cuestión y la temática que venimos trabajando, elaboramos un proyecto que lo llamamos un proyecto de oficinas integrales, ¿no? De acceso a justicia, por supuesto, para mujeres, trans, diversidades en general, o como les guste llamarlo. Sé que hay cosas que son un poco polémicas,
para justamente esto, ¿no? Nos basamos fundamentalmente en la cuestión de la territorialidad, de los recursos económicos, que muchas veces son escasos en este tipo de personas, donde hay una feminización de la pobreza y también del colectivo, y que creemos que tenemos que trabajar para descentralizar esos organismos donde vamos las mujeres y las disidencias con problemáticas, con distintas situaciones de violencias y de discriminaciones. En ese sentido, poner estas oficinas en todo el país que cuentan con trabajadores sociales, abogadas, abogados, psicólogos, a fin de poder dar un servicio que permita acceder tanto a documentación, a problemas de vivienda, relocalizaciones, a cuestiones de salud y de asistencia. No solo hablar en términos de violencia, ¿no? Sino de acceso a derechos en general, que es previo, ¿no? El acceso a justicia, no entenderlo solo por la judicialización y una sentencia favorable, ¿no? Sino el acceso a justicia entenderlo como acceso a justicia social, por estos 4 preceptos que Luana siempre nombraba y que me parece que son claves. Bueno, perdón que me extendí, me quedaron muchas cosas, pero bueno, espero haber sido de un poquito de utilidad este aporte. Muchas gracias. Bueno, Yami, gracias a vos por haber participado, por también, bueno, vos decís que son aburridas estas cuestiones. Yo considero que quien no conoce las leyes no sabe de sus derechos, pero tampoco sabe de sus obligaciones, y en ese sentido creo que es iluminador y también fundamental todo lo que nos has aportado. Yo te agradezco profunda, infinitamente, sé de tu compromiso, lo sé de primera mano, y creo que, bueno, abogadas como vos permiten pensar en una justicia por fuera del heterosis patriarcado, y eso es algo que bueno, es celebratorio. Agradezco que estés palpitando el cierre. Quisiera invitar a Graciela Morgade a decir algunas palabras al respecto. Si podés desmutear, Graciela. Sí, acá estoy. Bueno, gracias por las intervenciones, ¿no? Por las intervenciones y esa primera voz que se estuvo escuchando aquí, y bueno, y por la invitación. También estoy muy contenta de estar acá. Bueno, yo querría hacer un muy sintético, digamos, una panorámica de qué es la ESI hoy, ¿no? Y para decir qué es la ESI hoy, en todo caso tenemos que ponernos de acuerdo en qué es la ESI o qué ha sido, o qué ha venido siendo, ¿no? Y en qué territorio se vino aplicando, se vino implementando y en realidad viene disputando, porque quienes son docentes aquí saben que la pedagogía es un territorio duro de roer, para mal y para bien, porque también el sistema educativo, la escuela, en muchos momentos fue un espacio de resistencia en las dictaduras militares, por ejemplo, ¿no? También generó espacios de educación popular dentro de la educación pública, y resistió embates, y a veces resistió modas, y a veces, quiero decir, el sistema educativo tiene esa autonomía relativa que hace que sea resistente para negativamente cuando las causas son buenas, en todo caso son buenas para nosotros, y también esa vida propia que hace de la autonomía un espacio donde se ha intentado preservar a la educación pública, ¿no? Lo tengo que decir, por ejemplo, durante el macrismo, hay que decirlo. La ESI es la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en las prácticas educativas. Esa es la última formulación a la que llegamos con el colectivo al que pertenezco, Mariposas Mirabal, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Y cuando decimos incorporación, lo decimos en el sentido estricto, ¿no? O sea, incorporar y pensando, no meramente en incluir, sino en que los cuerpos aparezcan. En el territorio de la pedagogía, que acá lo dijo Santiago, ¿no? Porque habían estado invisibilizados, ¿no? Entonces, el cuerpo invisibilizado en la pedagogía clásica aparece visibilizado y aparece en su condición sexuada, porque de eso se trata, ¿no? Son los cuerpos sexuados los que aparecen. Entonces, frente al cuerpo invisibilizado, la educación sexual integral, desde la perspectiva de género y derechos, viene a disputar el sentido común, naturalizante, esencializante, y a disputar también es justamente el heterosis patriarcado, que es no solamente estamos esencializando o naturalizando identidades, sino que además estamos reproduciendo un sistema que es desigual, donde hay una desigualdad y es un sistema injusto, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva de género, viene a ser una descripción y una crítica. Creo que vamos a estar de acuerdo que siempre la perspectiva de género es una perspectiva crítica y básicamente critica relaciones de poder. Y de derechos humanos porque justamente tiene el horizonte utópico, que es el del respeto por las identidades y el respeto que de manera progresiva van visibilizando nuevos sujetos y nuevas voces que están excluidas, ¿no? ¿Cómo estaba la sexualidad en la escuela? La sexualidad estaba capturada, acá también se dijo, ¿no? Veníamos del cuerpo invisibilizado, pero la sexualidad capturada por la biología, por la educación para la salud, por el discurso de la prevención del embarazo o la prevención de la transmisión de infecciones. La sexualidad capturada siguió apareciendo en muchos de los discursos de estos días, ¿no? Cuando se hablaba, muchas personas, muchos diputados y diputadas, cuando hablan de educación sexual, están pensando en prevención del embarazo, ¿no? Y la ESI viene a disputar también esa captura, y viene a sostener, y esto lo dice la ley, que la sexualidad es una construcción compleja, identitaria, quiere decir, forma parte de nuestra subjetividad, es inescindible de nuestra subjetividad, ¿no? Nuestros cuerpos sexuados forman parte de nuestra subjetividad, que están históricamente inscriptas, determinadas, ¿no? Y también condicionadas, y también históricamente, transformables, y eso justamente, ¿no? Ponerlo en el orden de lo histórico es ponerlo en el orden de lo transformable. Entonces, segunda cuestión, la ESI viene a nombrar de manera compleja, histórica, social, cultural, material también, ¿no? Incluyendo a la biología, pero colocándola en un orden mucho más amplio. Y particularmente también nombrando la dimensión ética. La ley de 2006 habla de la dimensión ética de la educación sexual integral. Bueno, esa es la ley que tenemos, la ley que cumplió 14 años. Es evidente que esa ley está atravesada, ¿no? El desarrollo de esta ley está atravesado por todas esas novedades que nombró Yamila, porque si la ESI es fundamentada en la perspectiva de género y derechos humanos, todos los debates alrededor de las cuestiones de géneros y todos los debates alrededor de los derechos humanos implican a la ESI. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero bueno, me ha estado interesando últimamente y ahora van a saber por qué, que son, por ejemplo, los derechos de las personas mayores. Y hace muy poquito se transformó en ley, ¿no? La Convención de los Derechos de las Personas Mayores pasó a ser ley en la Argentina, y esto va mostrando el carácter incremental de los derechos humanos, ¿no? El carácter, ¿qué significa? Que convenimos, ¿no? Convenimos una convención, tenemos leyes, visibilizamos, reconocemos derechos a un actor social, y enseguida aparecen otros que están invisibilizados, ¿no? Voces silenciadas. Y no solo no nos preocupa, sino que además nos alienta, porque justamente es el horizonte utópico que los derechos humanos plantean. El incremento tiene que ver con que van apareciendo actores sociales, voces y por supuesto, ¿no? Injusticias que se van visibilizando, ¿no? Entonces,
esto pasa con la ESI también, ha pasado. Entonces, a mí bueno, saben, hace tantos años que me dedico a esto que ya escribí cosas con las cuales no estoy de acuerdo yo misma, ¿no? Y muchas veces digo, ese libro de 2001, que fue y sigue siendo bastante actual, como dijo Yamila, pero no tanto, porque bueno, tenía un corte fuertemente binario, como fue la ESI al principio, ¿no? Entonces a mí levantan la mano y me dicen, profesora Morgade, ¿por qué usted no hablaba de infancias trans en el 2001? Digo, es que no hablábamos de infancias trans. O sea, no es que no existían, pero no habíamos construido esas categorías teóricas. Y entonces, ¿qué decíamos? Bueno, si es un nene que quiere jugar con las muñecas, ningún problema. O si es una nena que quiere jugar con los autitos, ningún problema. Pero siempre manteníamos una mirada binaria. Bueno, hoy la categoría infancias trans irrumpió en la pedagogía por la lucha justamente de los movimientos transfeministas, ¿no? Los movimientos de la disidencia sexual, y bueno, y mucho que tiene que ver todas, todos y todes quienes están acá, estamos en este mismo panel, ¿no? Entonces, 14 años más tarde no es la misma ESI. Y lo que tiene de bueno, no sé cuántos docentes hay en este grupo, lo que tiene de bueno, por lo menos de mi punto de vista, es que sigue estando en construcción. Es un proyecto, y yo también siempre digo, si me creen un poco, no hay un corpus acá que tiene que ser transmitido a un sector que es que es el sector docente. No. Hay, por supuesto, hay una historia, hay categorías teóricas, hay investigación, pero hay construcción permanente, porque desde el nivel inicial hasta la universidad, y no voy a tener tiempo para discutir por qué, pero sostengo que la universidad está incluida en la ESI, desde el nivel inicial hasta la universidad, en todas las materias y en todas las modalidades de la educación, y acá me refiero, y acá se habló de la educación rural, ¿no? Cuando creo que Benjamín hablaba de las condiciones de la ruralidad, la educación intercultural, bilingüe, la educación, por supuesto, especial, en contextos de encierro, todas esas modalidades de la educación todavía tienen preguntas, que es cómo incorporamos la perspectiva de género y derechos humanos, está en construcción, y eso me parece que está buenísimo. Está en construcción y muy potentemente, creo, en este momento, la dimensión, la crítica epistemológica a los saberes de referencia del currículum. Decimos, desconfiemos de las ciencias, de todas las ciencias, ¿no? Porque tal vez las ciencias humanas y sociales venimos con una tradición de crítica epistemológica muy fuerte, pero no tanto las exactas y naturales, o las médicas, ¿no? Entonces, desconfiemos de las ciencias. Esa mirada la está poniendo la ESI, y también está en construcción, porque esto es una fuerte crítica epistemológica en las universidades, en los centros de investigación, en los institutos de formación docente, donde sigue habiendo una especie de mirada hegemónica de que las ciencias son neutrales, y una compañera, Euge Grotz, que está trabajando hace rato sobre la enseñanza de la biología, es bióloga, está trabajando en ESI, y ella evidencia que las ciencias son binarias. Los modos de construcción del conocimiento científico son binarios. Bueno, todo eso tiene que ver con la educación, de diferentes modos, pero de secundaria, superior, terciario y universitario, absolutamente. Y eso está en marcha. Como también está en marcha la crítica pedagógica del vínculo que establecemos con el conocimiento y con les estudiantes. Y está en discusión el pasaje de lo que llamaba Paulo Freire, ¿no? La pedagogía bancaria, y bueno, hacia una pedagogía feminista, dialógica, una pedagogía que permite, y yo lo digo cada vez que puedo porque creo que es liberador. Ahí viene mi parte evangelizadora, pero cada vez que lo digo, muchas personas me dicen, sí, la ESI te permite decir, no sé. No, o sea, decir, mira, no sé, busquemos, vamos a buscar. ¿Cuántas veces
¿no? Nos permitimos como docentes decir, no, estamos dudando de esto, no estamos muy seguras o seguros o segures que esto sea tan así. Vamos a buscar poder salir de ese lugar del monopolio de la voz, que es tan patriarcal, tan capitalista, tan colonial, porque de eso tratan, ¿no?, los feminismos interseccionales, es poder criticar esa centralidad que tiene una sola voz y, bueno, y ser docentes de otra manera, en donde circule la palabra también, sin abandonar nuestra responsabilidad política y pública por lo que hacemos, ni tampoco, por supuesto, la simetría propia de la relación docente. Estoy hablando de un vínculo en donde circula la palabra y sobre todo circula el poder, ¿no? Y también otra línea que creo, ¿no? Yo decía epistemología, pedagogía e identidad docente. Creo, y bueno, la conocí a Dora Barrancos cuando estaba trabajando sobre las maestras, y creo que los feminismos, bien en la perspectiva de géneros, y toda esta lectura que la ESI está proponiendo en las escuelas, han venido también a construir, ¿no?, categorías para pensar al trabajo docente, porque el trabajo docente en la Argentina, de inicial y de primaria, sigue siendo mayoritariamente femenino, abrumadoramente mayoritariamente femenino, y los sesgos de género en el trabajo docente estuvieron invisibilizados hasta hace, yo diría, media hora. Pero hace media hora empezamos los sindicatos docentes, bueno, no tanto media hora, pero digo, pensando en los 150 años de la creación de la escuela normal, que este año cumplió 150 años, la primera escuela normal de la Argentina, hace muy poquito que el sector docente, los sindicatos y el cuerpo docente se reconoció como cuerpo. Y ahí creo que la categoría cuidado y poder pensar a la educación, ¿no? Pensarnos como educando, como enseñar cuidando, es una manera hermosa de reconciliarnos con el amor que estuvo tan cargado de la maternalización y tan cargado del estereotipo. Bueno, nos despojamos, pero sí nos quedamos con ese amor político, ese amor por el sujeto que es y el sujeto que va a ser, y ese sujeto que va a ser y que vamos a ser sobre la base de nuestra intervención política, ¿no? Porque finalmente nuestra intervención es política, ¿no? Entonces creo que en este proyecto incremental, en este proyecto que se está construyendo, estas tres entradas en este momento son, bueno, creo que son centrales, y son centrales justamente porque Benjamín, Santiago venían, ¿no?, denunciando que en la vida cotidiana, ¿no?, esa vida cotidiana escolar, esa vida cotidiana que excluye, que invisibiliza, estas dimensiones hacen a esa vida cotidiana porque hacen a nuestro trabajo. Y poder, ¿no?, por lo menos para mí es una hipótesis muy fuerte de hace 30 años, que el sector docente pueda visibilizarse como cuerpo, y desde la perspectiva de la construcción social de los cuerpos, creo que por ahí hay una vía de transformación potente, ¿no?, muy potente. Finalizo con dos cuestiones. Una es una información de mi trabajo actual, no depende de mí la ESI, quiero decirlo, pero bueno, tengo que ver con colectivos y voces y en todo caso actores de la institución escolar que tienen pocos derechos. Trabajamos para potenciar la ley de centros de estudiantes, por ejemplo, la ley de cooperadoras escolares, y quiero decir que es interés estudiantil y de militancia que estamos alentando. En todas las actividades con centros de estudiantes aparece la ESI como demanda, y creo que ahí hay una perspectiva de futuro y una perspectiva de presente, que es la que se expresó el jueves a la noche, por ejemplo, ¿no?, a edades cada vez más tempranas. La otra cuestión es que en el Progresar, que también depende de mi subsecretaría, desde este año la población trans, las personas trans, están priorizadas. Esto significa que las becas
Progresar, para las personas trans no tienen límite de edad. La beca Progresar es de 18 a 24 años, y bueno, y fue un trabajo que iniciamos en este año 2020 tan complejo y que esperamos profundizar con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para el año próximo poder trabajar de manera mucho más cercana con estas, ¿no? con estas personas becadas para poder pensar en un progresar más, que sea una contención mucho más profunda, ¿no? Iba a decir radical, pero no me gusta tanto la palabra, pero profunda. Y una última cuestión que tal vez es casi como de un interés personal, pero bueno, también los deseos, los intereses, el enorme desafío que me parece que enfrentamos quienes nos dedicamos a la ESI, quienes nos dedicamos a la formación docente, quienes nos dedicamos a las políticas educativas, es poder compatibilizar el derecho que las personas tienen a la libertad religiosa en nuestro país con qué significa ser docente y qué significa la institución escolar que es pública, aunque sea de gestión estatal o de gestión privada, aunque sea laica o confesional, la educación es pública en el sentido estricto de que depende del Estado. Y la gran, creo, ¿no? el gran desafío que tenemos, y lo tenemos en las provincias del NOA, por ejemplo, fuertemente, y lo tenemos inclusive en los debates por la legalización del aborto, es poder trabajar no una escisión que la persona se psicotice, sino una posición. El sector docente es un sector funcionario del Estado. Y no digo funcionario en el sentido burócrata, estoy diciendo en el mejor de los sentidos. El sector docente es un sector funcionario de un Estado que eligió como pacto civilizatorio los derechos humanos y que tiene este plexo normativo que lo sustenta. Y frente a esta posición, hay un pueblo que profesa religiones, y las personas también profesan religiones y tienen derecho a hacerlo. Bueno, si me preguntan cuál es el nudo del debate y el nudo de nuestro enorme desafío que tenemos por delante, creo que es el de poder ser muy clares y claros en que nuestra posición, cuál es nuestra posición como docentes, no nuestra posición ideológica, la posición en el sentido institucional, y cuál es el fundamento de nuestro trabajo, que reitero, como pacto civilizatorio de la Argentina, son los derechos humanos, incrementales y con todos estos debates que estoy diciendo, ¿no? No nos puede alejar del pueblo católico, no podemos dejar que el pueblo quede capturado por religiones y que se opongan a la ESI desde una perspectiva religiosa. Tenemos que trabajarlo y mucho. Pero bueno, eso es lo que tenemos, creo que es parte de estas cuestiones por las cuales estamos un sábado a las 12:30 reunidas, digamos, ¿no? Bueno, nada más, gracias. Bueno, Graciela, la verdad, muchísimas gracias. Me tomé el atrevimiento de tomar apuntes, cual si fuese una clase de todo lo que has comentado. Me quedaría horas charlando contigo. En lo particular, la historia social de la educación y la historia del currículum me interesan particularmente. Gracias por este comentario de que las ciencias no son neutrales, pero sí son binarias. Me trajo a la mente a Canguilhem, ¿no? Ese libro hermoso que es Lo normal y lo patológico. Ha sido un placer escucharte y poder aprender contigo en esta mañana, mediodía ya de sábado. Bueno, ojalá que los apuntes que hoy tomé los pueda retomar en algún otro momento de tu mano. Te agradezco. Vamos a darle paso ahora a nuestra querida Dora Barrancos, que va a cerrar este encuentro de hoy. Agradecer nuevamente a todos, todas y todes que se han conectado para
para asistir a esta tercera edición de Con Voz Propia, organizada desde el Centro Metropolitano de Estudios Sociales. Dorita, si estás ahí. Hola, 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 qué gusto comenzar esta media mañana, esta media mañana ya entrando en el horario gastronómico que nos permite estar todas tan juntes hoy, y efectivamente habiendo dejado la jornada de ayer con la esperanza abierta, cierta, de que será ley. Y esto es, como decía Graciela y como decían todos, incremento fundamental de derecho humano en este país. Esto es lo que hay que sostener en el campo docente, porque obviamente primero quiero felicitar con todo el alma a Benjamina Santiago, a Yamila, que con su función de abogacía es una de las profesiones más coadyuvantes que necesitamos. Es obviamente el sistema de justicia el que está en mayor rémora respecto de la adaptabilidad, nada menos que del derecho en la Argentina. Bueno, no es la primera vez, permítanme esta digresión. El orden jurídico puede cambiar. Ahora la mentalidad, el telos, la forja granítica, va mucho más en retardo. A menudo me gusta decir algo, que cuando se acabó el mayorazgo, una de las cosas buenas que trajo el Código Civil napoleónico, al darle tanta envergadura, felizmente, a la individualidad, a la soberanía individual, obviamente, a costa de la no ciudadanía de la otra parte de la humanidad, pero lo que quiero decir, si fuera un aspecto fundamental en la idea tan igualitaria de que no podía haber en el seno de la familia la adopción de un punto de vista que hiciera preferido en todo el significado civil de la herencia al hijo mayor. Entonces eso cambió muchísimo. Pero el mayorazgo se extinguió desde el punto de vista de la ley. Pero ustedes saben que en general, todavía por largo tiempo, la apreciación de fallos era el mantenimiento del mayorazgo. Y también voy a contar otra nota que ya tiene que ver con nuestra historia. También se terminó con el Código Civil, el nuevo Código Civil argentino, tan lamentablemente apegado a la férula patriarcal, ¿no? Insidiosa, ominosa, de la segregación, pero el Código Civil argentino, amparándose también en esta tradición de la nueva consideración jurídica de lo civil, del orden privado, había determinó la edad para el casamiento con ninguna autorización del padre a partir de los 23 años. En la pragmática real iba hasta los 25, ¿está claro? En la codificación del derecho real, ¿no? Que queda suspendida, pero sin embargo, con efectos de aplicación, se suspendió el orden español, pero no del todo. Esto es así. Solo el nuevo Código Civil vino a eliminar, a cancelar definitivamente la antigua pragmática real. Pero ocurrió eso, un cambio en la edad de la contrayente. En la pragmática real decía 25, en el nuevo código 23. Sin embargo, muchísimos letrados seguían exigiendo en 1890, en 1900, que la cónyuge con 23 años trajera la autorización del padre. Eso lo dice Elvira López, nuestra primera introductora del movimiento feminista en la Argentina, también con las notas epocales de aquel feminismo. Digo esto para que veamos que no es de admisibilidad mecánica inmediata y sobre todo por ósmosis no entra el nuevo derecho. No entra por ósmosis el nuevo derecho. Hay que inculcarlo y hay que obligarlo. Para eso está la ley Micaela, etcétera, etcétera. Me fui un poco lejos para decirles que en materia de estos derechos es calamitoso todavía lo que ocurre, porque efectivamente los operadores de la justicia todavía no le han encarnado a las cosas. Pero no me quiero referir a la justicia, que anda tan lerda, aunque a menudo nos sorprenden algunos fallos muy interesantes.
Me quiero referir a una institución que ustedes han mencionado. Graci es ahí numen fundamental, y tanto Benjamín como Santiago se han referido a ella. La sagrada función educativa. Entonces, la sagrada función educativa, evidentemente, está en una suerte de, ¿cómo digo?, de craquelé, porque por un lado se dispone a la admisibilidad inexorable de ESI. Ayer, los otros días, se pidió, un diputado ha pedido que está todo listo para que ESI sea, para que tenga la designación, el necesaria marca en el orillo de ley de orden público, porque si la ley no es de orden público, es difícil ser acatada por las jurisdicciones. Lo voy a mencionar porque me sorprendió mucho el diputado Ricardo, lo había dicho en el seno de la comisión y lo dijo ayer. Es inexorable que a esta ley le impongamos el membrete de público, porque si no va a quedar en lo que fue hasta ahora. Y lo que fue hasta ahora es que si sobrevivió, sobrevivió por la voluntad inexorable de los docentes y la interpelación inexorable de los alumnos. Eso fue lo que hizo la vitalidad. Y como también lo decía Graciela, la ley que ha sido un hito, efectivamente, y que ha tenido tanta penumbra aplicativa, dados las dificultades tremendas del ciclo neoliberal pasado, que tiene, ustedes saben, mucho de neo, pero de liberal, nada. Vean cómo votaron los liberales ayer en el Congreso y se van a dar cuenta de la inexistente fórmula liberal en esa gente. Creo que miren, yo me he tomado el cometido terrible de urticar y urticar y urticar con la vara liberal. Y les voy a poner a todo momento la vara liberal. La vara liberal es una vara que obviamente tiene dos contaminantes, uno bueno y uno horrible. El contaminante bueno es que, bueno, finalmente el reconocimiento de los individuos se hizo, no lo podemos dejar de ver, con el cometido conceptual, político e instrumental del nacimiento del Estado moderno, que termina dando garantías a los sujetos plebeyos de que van a ser iguales ante la ley. Eso es elemental. Los sujetos varones, sí, las sujetas no, pero bueno, es un cometido importante. Pero no me quiero perder. Yo creo que para mí, la clave, decididamente la clave del gran motor, está en el sistema educativo. Está en el sistema educativo. Porque, como decía una gran referente, bueno, estoy con homenajes liberales hoy, debe ser por el cancelamiento que los liberales hicieron ayer en el Congreso. Voy a reconocerla, es una figura muy querible, muy radical liberal ella, Susan Moller-Okin. Susan Moller-Okin recorre los estándares terribles por donde se establece la estabilidad, ahí uso otro término que en realidad es sartriano, pero que lo uso a muchos Celia Amorós, la metaestabilidad conseguida por el patriarcado, tiene una incrustación solemne, muy poco conmovible, que está ¿en dónde? En el seno de nuestros hogares. Como ella decía, el seno de nuestros hogares. El lugar más perverso está en el seno de nuestros hogares, porque está ahí la primera fórmula, la máquina de impresión de los billetes binarios está en el seno de nuestros maravillosos hogares. Entonces, ¿cómo hacerle al seno de nuestros maravillosos hogares que imprimen los billetes binarios? Entonces, ¿cómo hacerle? Y ella decía, eso es muy difícil. Obvio, pensando como figura del liberalismo, no se puede entrar a los hogares. Pero se puede entrar a toda la función educativa, aunque sea privada, porque será pública. Y este es el gran desafío. ¿Cuál es el gran desafío?
El gran desafío es conmover al sistema educativo. Tenemos muchos desafíos, pero me refiero a aquellos de envergadura, aquellos que nos van a costar sangre, sudor y lágrimas, aquellos en los que vamos a tener, sí, también he venido diciendo, el otro gran desafío que tenemos para la igualación, por lo menos para la equiparación, es el mercado laboral. Haya desafío, eso es otro terremoto enorme. Pero comencemos, porque el mercado laboral sí se configura con una serie de dispositivos privatistas. ¿Ah? En cambio, la educación pública concierne a un dispositivo que no debería ser privatista. Sí, hay educación privada, pero en esa educación privada, fíjense que el clamor ganado en los últimos 50 años es que es educación pública, ¿no? Pública de administración privada. Pues ahí hay que entrar con fuerza. Ahí obviamente la ESI anda con dificultades, pero yo creo que el gran desafío es cómo remover los escombros que quedan de una articulación, y ahí me quiero meter con algo que dijo Graciela, que es una de mis preocupaciones también. Porque no ganamos nada, vamos por partes, la ESI está rubicunda, tenemos un panorama de asistencia formativa a otra para que nuestros docentes sí sepan, más allá de las vacilaciones y tal, cómo hacerle a una criatura con 2 y 3 años que cada vez más precozmente está sacudiendo el árbol patriarcal, lo sacude cada vez más precozmente. ¿Por qué con más precocidad? Por todo el contexto cultural. Esta es digamos, la vorágine de la cultura. Ustedes dicen que Omar Khayyam decía, no nos preocupemos, los hijos, decía hijos, se parecen más a su tiempo que a sus padres. Haya contradicción. Es como que las niñas ya tienen el acicate de una temporalidad nueva. Y obviamente sus padres y sobre todo sus docentes, porque el problema está en los docentes. Los padres, madres, padres tenemos dificultades, pero insisto en que Susan tenía razón. Ahí es medio difícil. Pero en el sistema escolar no podría ser imposible. Entonces yo estoy muy preocupada, lo dije los otros días, por la formación docente. El huevo y la gallina acá es formemos con otro registro a nuestros docentes. ¿Y por qué tenemos que formar con otros registros a nuestros docentes? Por todo, por el cambio extraordinario que estamos. Hay un descompás entre la formación docente y el enorme arco de derechos que tenemos. Ahí hay una contradicción que no está saldada. ¿Cómo podemos tener una ley de identidad de género que tiene esa rubicunda disposición? Tan rubicunda es que no cataloga, eso es lo más extraordinario de nuestra ley, no cataloga. Sí, trans, qué sé yo cuántas manifestaciones trans vamos a tener. El arco sociosexual es ya casi poco mensurable. Y hay que prepararse para eso. Y nuestra ley no mete categoría. Ustedes saben, y Graciela lo sabe muy bien porque lo hemos dicho juntas, atención a la ley. Si la ley dispone categorías cerradas para la identidad, estamos listas. No es la primera ley, no será la primera ley que en su positividad es acogotante. Hay leyes que están hechas de tal modo que cancelan la libertad que prometen. ¿Está claro? Entonces, era fundamental. Ustedes saben los desvelos, muchas veces hemos discutido antes del 2012, no había coloquio y tal, en el que yo no dijera, no sé si está por ahí grabado, atención, no puede haber categorías. ¿Qué quiere decir una persona ahora en términos comunicacionales, de economía, hablamos de personas trans y efectivamente sabemos que es tránsito, tránsito abierto. Entonces es un tránsito abierto, inconmensurable todavía. Entonces ese estado de deriva, diría el gran Deleuze, estado de deriva.
Gentes que tenían una asunción determinada, resulta que comienzan a tener una discusión profunda con el mandato genital y el mandato que tiene que ver con otras, las fuentes de los mandatos del deseo, las fuentes de los mandatos que están en contrariedad con lo anatómico, lo fisiológico y demás. Entonces, ahí voy a decirles que un trastocamiento entonces fundamental es la necesidad de una formulación revolucionaria de las formaciones de docentes. Es una necesidad ya inexorable. Y la otra, claro, porque de venida esta deviene otra. Para formar docentes hay que reformatear el contenido con el que se va a ilustrar. Pues si no, ¿qué hacemos? ¿Reformateamos qué? Y resulta que todavía pendula con una autorización decimonónica tremenda, un orden binario. La biología. Hay que analizarla en las nuevas fuentes, en las nuevas construcciones. No hay solamente la biología vieja que ordena. Ahí hay algo que quiero decir siempre. Estamos frente a una biología que en realidad ha sido construida metafóricamente de la siguiente manera. El patriarcado le dice a la biología, que parece que es espontáneamente elia, el patriarcado le dice a la biología que le dé normas a la vida. Y después la argumentación es, lo dijo la biología. No lo dijo la biología, lo dijo una fórmula de hominización del mandato de la biología. Hay una compenetración cultural brutal en ese mandato. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho jorobar con esto, con este dictatum. La naturaleza no sabe que se llama naturaleza. La biología no sabe que se llama biología. De modo que el orden ese que detona en términos de, obviamente, conocimiento científico, es un conocimiento que tiene un ex ante, que está amarrado a un condicionamiento. Sí nos va bastante bien con la descripción de algunas cosas, y la gente se queda muy feliz. Pues la biología, y en la descripción de algunas cosas, nos falta un mandato, no lo digo biólogo a biólogo, bióloga a bióloga, no, es lo metaestable, es el telos, con que funciona la formulación del conocimiento científico. Y ese telos con que funciona la formulación, que tiene esa ceguera cognitiva, porque no sabe, no está sabiendo su instrucción de mano invisible, entonces quiero decir, organiza órdenes binarios y organiza órdenes normativas morales. Lo más patético de la biología es que de ahí surgen los repertorios morales, lo que debe ser, lo que es normal y lo que es patológico. Por supuesto, ha habido un sacudón enorme a esa prescripción. Yo siempre recomiendo a Stefan Jay Goolsey. Sasa acaba de nombrar a una figura que mucho antes de que problematizáramos género, ahí en esa encrucijada, porque ese texto es de finales 50-60, de Canguilhem, lo normal y lo patológico, hay que leerlo con cuidado, es algo extraordinario. Canguilhem, muy autorizado por la onda, muy autorizado por la correspondencia, por las balizas, era el campo bachelariano, Bachelard, Canguilhem, Foucault forma parte de una deriva del gran Canguilhem. Esa epistemología de la ciencia francesa es notable. Y para ir cerrando, porque ya di mucha lata y hay que comer, lo que les quiero decir, les propongo sobre todo alterar la eficiencia de lo metaestable con textos como que son muy interesantes y muy amenos. Stefan Jay Gould, figura notable. Y ahí sobre todo me parece que, no sé si Santiago y Benjamín conocen un texto, pero léanlo en estas vacaciones, en que habrá un poco de descanso post plataforma,
y deben, yo recomiendo un texto que es así para mí, catedral, sobre todo porque es de comunicación fácil y de instrucción comunicativa fácil para alumnas, alumnes, en cualquier curso que se parezca a la biología, ciencias naturales y no sé qué y no sé cuánto, no es necesario. Hay inclusive las ciencias sociales, ¿está claro? Este texto, miren cómo ya es desarticulador de cualquier maña de atribución normativa ortodoxa. Dientes de gallina, dedos de caballo. Está todo dicho. ¿Se encuentran en esta perspectiva? Sasa, Santiago, quiere decir, miren, esto existe, no existe así exactamente, pero existe. Y allí se van a divertir muchísimo y se van a impresionar con el dictato no moral que tiene la naturaleza convertido en página de catedral moral para instruir la conducta sexo moral en todo caso. Porque ahí Stefan Jay Gould narra toda la anomalía íncita en la naturaleza. Dejemos a la naturaleza en paz. En este momento me gustaría mucho que las confesionalidades se advinieran. Ustedes saben que las confesionalidades todas muy frenéticas y muy, algunas, ¿no? Estas confesionalidades muy frenéticas, que por un lado uno respeta, pero por el otro lado, esas confesionalidades, hace poquito lo he escrito, han hecho de la naturaleza, de los marcos biológicos, una volición en sí misma que le pone mandatos a Dios. Han hecho una construcción, es como que Dios, la naturaleza y lo biológico están antes que Dios. Ustedes si lo observan, se van a dar cuenta que es así. Dios tiene que acatar lo biológico, más o menos es por ahí. Pero no quiero ser tan irreverente, pero me preocupa ese cancelamiento del Dios en todo caso que necesitamos. Porque yo no dejo de pensar que la esfera de la religiosidad es una esfera fundamental, es un dominio extraordinario de la condición humana, es la primera invención extraordinaria, es la gran ideación simbólica, es formidable, es una parte. La voluntad de hegemonía que quiere dársele obviamente es una contrapelo total hoy día, pero yo debo decir que la dimensión de la religiosidad también es un constituyente de nuestra condición humana. Pues en esa condición que es tan importante que tengamos en cuenta, es evidente que no puede caber un Dios discriminatorio y que haya creado la desigualdad humana. Es imposible. Eso significaría un cancelamiento de lo más maravilloso que se ha puesto en la extraordinaria creación de Dios. Les mando un beso grande y arriba los corazones hasta el momento final. Bueno, muchísimas gracias, Dorita, como siempre, dándonos luz, fuerzas, esperanzas, iluminándonos ahí. Muchas gracias. Gracias, Graciela, gracias, Benjamín, gracias, Cintia, gracias, Yamila, perdón, gracias, Santiago. Sabemos que se nos hizo un poquito tarde. Habitualmente tenemos una ronda, y gracias, Sasa ahí, casi huyendo, porque él también tiene médico en este momento. Gracias a todos los que están aquí hoy, este mediodía, a todas las que están aquí, todes este mediodía. Habitualmente nosotros hacemos una especie de algunos minutos de preguntas, pero hoy vamos a hacer la excepción, lamentablemente. Dora tiene además una agenda apretada de prensa, la está atacando literalmente, atacando en el buen sentido, perdonen,
y no es para menos. Graciela también tenía otro compromiso, y se nos hizo un poquitito tarde, así que desde ya muchísimas gracias a todos y todas. Seguramente les va a llegar, va a estar grabado, vuelvo a repetir, si lo quieren volver a escuchar, en www.semes.com.ar, en nuestra página de YouTube. Y el próximo encuentro, el cuarto encuentro, va a estar dedicado a niñas, niños, niñes y adolescentes, así que ahí vamos a hacer alguna tematización más específica, algo se estuvo diciendo aquí, así que por ahí vamos. Desde ya, muchísimas gracias en nombre de todos y todas y todes los que hacemos y construimos permanentemente SEMES. Muchas gracias. Gracias. Chao, 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 chao. Todos. Muchas gracias por la invitación. Hasta el año que viene. Gracias. Cancelamos el COVID, cancelamos el COVID. Chao, compas. Gracias por Chao, todo. chao, 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 chao. chao. Muchas gracias a todos. Chao. Todas. Hasta el año que viene. Mejor, Chao, Fabiola, felices fiestas. Mira qué lindo. Sasa, vos tenés que irte ya, ¿no? No, todavía no. Pensé que ya 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Sí. Bueno, muy lindo todo, salió todo bárbaro. Bueno, qué Un pena que no lujo. pudimos hacer. Agradecerle a Benjamín, a Santiago y a Yamila, ¿no? Que más luego. Sí, igual. Que les voy a fue un mandar poco el rápido, pero se agradecimiento. nos fue un poquito de tiempo y bueno, tanto Dorita como Graciela estaban ahí a full. Sí, pero estuvo lindo, mucha convocatoria. Sí, muy lindo, estuvo muy bien. De todos lados del país había Sí, mensajes, hermoso eso, hermoso. Sí. Un lujazo. La verdad que Un eso lujazo. estuvo... La verdad que sí, de todos lados. Sí. Bueno, mucha mergos, Sasita. Bueno, sí, gracias. Ahora vamos por el último. ¿Conseguiste hisoparte finalmente el domingo? ¿Vas a poder? Y sí, o sea, tengo que poder porque si no, no. Hola, Ceci. Porque si no, no me van a poder intervenir, así que nada, hoy voy a averiguar en otro lado a ver si sale más barato. Es el fármaco poder, el hisopado a 5.200 pesos,